Bueno, bienvenidos de nuevo a Mates con Historia. Ya les dije, si vieron el video anterior, hoy hacemos un programa especial dedicado a Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Argentina durante 6 años, en el siglo XIX, 1868-1874, pero ya hemos aludido a él en el video anterior, al Sarmiento político, pero también la figura de Sarmiento tiene que ver con la educación pública. Se ha construido un mito en torno a Sarmiento. De hecho, el 11 de septiembre, el aniversario de su muerte, es el Día del Maestro. Y pareciera que antes de Sarmiento no hubo educación pública en el Río de la Plata, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la Argentina. Y esto es una gran falsedad. O sea, había educación pública, generalmente vinculada también a una educación mixta, público-privada. Las primeras letras, lo que hoy llamaríamos la escuela primaria para la población en general, tenía lugar generalmente de la mano de los curas párrocos de las distintas parroquias de la Iglesia Católica en toda la extensión de la Argentina, una institución que hacía 3 siglos que estaba entre nosotros y que educaba a la población de manera rudimentaria, primitiva, como era común en todo el mundo en esa época, ¿no? La gente aprendía rudimentariamente a leer, escribir y algunas nociones de matemática. Por supuesto que también existía educación superior, estaban los colegios superiores, ya más reducidos en número, y también había universidades. En lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, la Universidad de Córdoba de 1628, la Universidad de Potosí o de Chuquisaca, para ser más preciso, muy prestigiosas. Así se formaban nuestros graduados universitarios, mucho antes de que Domingo Faustino Sarmiento naciera siquiera, ¿no? Pero, bueno, el mismo Manuel Belgrano fue un gran impulsor de la educación pública, no necesariamente vinculada a la Iglesia Católica. Y en general muchos de los gobernadores de provincia fomentaron la educación pública antes de que Sarmiento fuera una persona conocida. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la razón por la cual se insiste en que Sarmiento el gran educador? Y yo llamo a Sarmiento el gran deseducador. Esto puede sonar polémico, porque uno dice, bueno, pero no le reconoce ningún mérito a Sarmiento. Hay una falla de origen, un pecado original en la visión con la que Sarmiento encara el tema educativo. Porque esto hay que encontrarlo, lo encontramos en su famosa obra Facundo, en donde él plantea el dilema de la Argentina, civilización y barbarie. Ahí es donde está el problema de fondo de lo que Sarmiento y la gente que convive con Sarmiento en las mismas ideas políticas va a entender por educación. Les pido si me siguen con este razonamiento, porque sirve para entender que cuando en la Argentina de hoy mucha gente dice ante determinados hechos, problemas endémicos, bueno, esto es un problema cultural, ¿no? Es cierto, es un problema cultural muchas veces, pero hay que prestar mucha atención por qué entendemos por cultura. Porque si el problema es cultural, cosa que entiendo y comparto, hay que preguntarnos, ¿y qué entendemos por cultura? ¿Qué es cultura? Y ahí es donde viene la idea sarmientina de la educación de los argentinos. Porque él en Civilización y Barbarie, en Facundo, primero que trata de representar el arquetipo de un caudillo analfabeto, rudo, salvaje, sucio, cruel, cuando la realidad de vida de cada uno de los caudillos federales del siglo XIX, empezando por el mismo Facundo Quiroga, nos demuestra lo contrario. Eran personas no solo instruidas, versadas, cultivadas, por supuesto, rudas, como era el trabajo del caudillo de vivir casi permanentemente en contacto con los elementos rurales, el gauchaje, ¿no? Pero él plantea una dicotomía civilización y barbarie para la cual la barbarie es lo propio, lo nuestro. La barbarie está en nuestro ADN, en nuestro elemento constitutivo, y la civilización siempre está fuera. Ese es el elemento que nos marca, que dejó Sarmiento y que continuó,
y que es un prejuicio que a diario podemos ir desandando, y es lo que va a motivar que Sarmiento lo que quiere no es educar a la población nativa, sino prácticamente suplantar a la población nativa, porque él no cree que esa población pueda ser educada en otro tipo de valores. Y por eso él ni siquiera se toma la molestia de formar educadores nacionales. Él trae maestras norteamericanas. Su concepto es que las maestras nativas son incapaces de poder estructurar un sistema educativo acorde a la visión de país que Sarmiento tiene. Y el problema más de fondo es que él confunde cultura con erudición o instrucción. Y el sistema educativo que él pergeña y estructura, y que de alguna manera sigue vigente en Argentina, es un sistema educativo en el que se prioriza la instrucción, la erudición, que es el acopio de conocimientos técnicos. La cultura, en cambio, no es el mero acopio de dato técnico-tecnológico. La cultura es el cultivo de los valores. Y el sistema educativo sarmientino, que prescinde del elemento religioso, de las valoraciones éticas profundas, que era lo propio de nuestro etos o de nuestra ecúmene cultural, es un sistema educativo que solo prioriza la erudición, el acopio de conocimiento técnico y no el cultivo de los valores. Y una cosa son los valores. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Mi abuela paterna nunca fue escolarizada, era analfabeta. Y sin embargo, era una persona muy culta, como la mayor parte de nuestros inmigrantes que hicieron la Argentina grande. Eran cultos. ¿Por qué eran cultos? Porque entendían la cultura como el cultivo de valores y la transmisión de los valores a las próximas generaciones. Valores tales como la solidaridad, el valor del esfuerzo, lo que supone rechazar la holgazanería, el valor de la palabra empeñada, la tutela de los más frágiles y desprotegidos, el respeto por los mayores, es decir, una serie de valores sobre los cuales edificar y construir la vida y el propio proyecto de vida. No solo el cultivo de esos valores, la transmisión de esos valores a las próximas generaciones. La erudición, en cambio, la instrucción, que es lo único que entraba en el sistema sarmientino, es el acopio de conocimientos. Es saber leer, escribir, sumar, restar, pero no necesariamente tiene que ver con los valores. Y por eso podemos encontrar, paradójicamente, graduados universitarios que conocen muy bien lo suyo, pero que son incultos. Es decir, tenemos eruditos incultos, porque no son conscientes de cuáles son los valores que hacen más humana la existencia. Y como no son conscientes y no viven los valores que da la cultura, no la escolaridad, son incapaces de transmitir esos valores a las próximas generaciones. Podemos también tener personas cultas que son analfabetas, como mi abuela, o como tantos de nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes. Eran personas cultas, sabían cuáles eran los valores que le dan sentido a la vida y que permiten la realización plena del ser humano. Entre otros, en esos valores, para mi abuela, significaban que ella fue se escolariza ya de grande. Como tenía como valor la superación personal, ella va a escolarizarse de grande. Fíjense qué hermoso ejemplo, ¿no? Y yo la veía aún pequeño, haciendo sus primeras destrezas de lectura, leyendo los diarios o tratando de entender la cartelería. Pero entonces, el problema educativo de Sarmiento es que se basó en un prejuicio, que lo propio, lo nativo, lo autóctono, lo criollo es siempre un valor negativo. Somos la barbarie y por tanto debe sustituirse la barbarie por la civilización, que siempre está afuera, preferentemente en Sarmiento, en los países anglosajones. Por eso él era un gran admirador del sistema norteamericano en donde estuvo viviendo. Primer elemento, que es un prejuicio.
antinacional, antipopular. No había nada de rescatable en los valores autóctonos de nuestra cultura. Por eso él, en una carta a Mitre también, le va a decir a Mitre: general, no ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano, y la sangre de los gauchos derramada para lo único que sirve es para abonar la tierra. El padre del aula decía esto, el padre del aula tan reverenciado. Y por último, el sistema sarmientino de instrucción es un sistema de instrucción que lo que pretende es formar cuadros que conozcan técnicamente algo, pero se olvidó de algo fundamental, que son los valores que hacen más vivible y más humana la vida. En fin, les recomiendo el libro de Héctor Petrocelli, Sarmiento, el mito y la verdad. Espero que hayan disfrutado este programa especial en 2 segmentos dedicado a Domingo Faustino Sarmiento. Les agradezco la suscripción, los comentarios, los invito a que activen la campanita para notificaciones, y si no se han suscrito al canal de Mates con Historia, lo hagan y me ayuden en la tarea de difundir. Muchas gracias.